Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Sparkling English. Espero que todos estén estudiando seriamente y vayan comprendiendo y memorizando lo que hemos compartido o lo que he compartido en las sesiones anteriores. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y espero que disfruten esta sesión y que aprendan mucho de. Hoy vamos a continuar el ejercicio de aprender algunos detalles gramaticales del inglés y nos vamos a centrar especialmente en lo que tiene que ver con el artículo definido, en español el, en inglés the, que ya habíamos iniciado en la sesión anterior. Había mencionado en la sesión anterior dos ocasiones o dos grandes grupos de declaraciones en los cuales se omite el artículo definido, the o de. Se pronuncia en dos formas diferentes, dependiendo de la palabra que le siga. Pero hablando hoy de el tercer caso donde se omite en inglés y no en español, el artículo definido siempre se omite antes de títulos legales, títulos académicos o asociados a la edad si estos van seguidos de nombre propio. Ejemplos de títulos académicos legales o similares son Doctor, President, King, Mayor, Sergeant. Entonces, mientras que en español decimos el doctor Martínez, en inglés no se dice the Dr. Martínez, sino Dr. Martínez. No decimos el presidente X, Y o Z, sino decimos Mr. President o President X, Y o Z, whatever. King James, decimos en inglés, no decimos el rey, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense cómo se dice Dr. Jones, dice well-known heart surgeon. Él, lo resalto en mayúscula y subrayado. En español decimos el Dr. Jones es un cardiocirujano bien conocido. No en inglés, sin the. Dr. Jones. En el siguiente ejemplo, President Reagan was an actor before becoming president. El presidente, fíjense en inglés está President Reagan sin the. El presidente Reagan fue un actor antes de llegar a ser presidente. Tercer ejemplo, King Edward has a great sense of humor. El rey Eduardo tiene un gran sentido del humor. Recuerde entonces, antes de nombres y de títulos, Mr. Jones, decimos Mr. Jones, decimos en inglés. En español decimos el señor Jones. Entonces, delante de nombres, delante de títulos, no va el artículo definido the. Esto sí ya es un tema de recordar, ya esto sí es de memorizar. Hay otros ejemplos de las diferencias entre el uso del definite article en inglés y el artículo definido en español. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de usos con títulos académicos legales o similares en los que sí se utiliza el artículo, porque como ustedes pueden notar aquí, no se refiere a una persona específica, sino se habla en términos generales. Si en el primer ejemplo dijese Dr. Jones prescribed her some antibiotics, no lo tendría, pero como no está haciendo referencia a un doctor específico con apellido y demás y nombre, entonces en estos casos sí se utiliza The doctor prescribed her some antibiotics.
el doctor le formuló algunos antibióticos. El doctor, aquí sí va tanto en español como en inglés. The president will address the nation tonight. Fíjense que tiene the president, pero si fuera President Reagan will address the nation tonight, no tendría el the que tiene en este caso, que no hace referencia a un nombre personal. En la última, el tercer ejemplo. The king has been traveling all over the world in a battleship. Si dijéramos King James or King Edward has been traveling all over the world in a battleship, no llevaría, pero como aquí no hablamos de un rey específico, entonces utilizamos the delante. The king has been traveling all over the world in a battleship. Entonces recuerde, si los títulos honorarios o por edad o por posición política o por carrera profesional lleva después del título el nombre de la persona, no va the. Pero si solo aparece el título refiriéndose a una persona incierta, entonces sí lleva the delante de él. Reglas sencillas de recordar, reglas fáciles de memorizar. Estúdielas. A propósito, ¿cómo le ha ido a usted con el estudio? Recuerde, le dije el primer día, le dije el segundo día y cada día le diré lo mismo. No es suficiente con estos minutos de exposición que son útiles, que son para animarlo, que son para hacerle algunas aclaraciones, pero renuncio a que yo considere que esto es suficiente para que usted aprenda. Usted tiene que dedicarle tiempo. Recuerde, aproximadamente 3 horas por lo menos a la semana. Recuerde, le sugerí en una de las sesiones anteriores la conveniencia, la necesidad de adquirir algunos libros que le van a servir. Yo se lo recomiendo por mi gusto y por mi experiencia que sea en papel. Primero porque usted allí subraya, resalta, anota, que probablemente no lo pueda hacer tan fácilmente con una aplicación digital, por un lado. Por otro lado, es muy poco probable que se le pierda un diccionario, unos libros, y es mucho más fácil por diversas razones que se pierda el medio digital. Así que no olvide, es importante que tenga en cuenta esta recomendación de adquirir un buen diccionario. No compre el más barato. Compre un diccionario de buena calidad, un diccionario que tenga muchas palabras. Yo no le digo nombre propio porque no utilizaré esta plataforma para promover nombres ni bienes, a pesar de que son temas académicos. Hay diccionarios de muy buena calidad, bien reconocidos en el mundo, y no es difícil poderlo conseguir. Muy bien, hay otra excepción en la cual se omite el definite article, y es que antes de nombres de comidas y de calles no se usa. Óigalo bien. Antes de nombres de comidas y de calles no se utiliza el artículo the. Ejemplos de nombres de comida, de lugares o calles: breakfast. No se dice I want the breakfast, pero I want breakfast. Bueno, en algunos casos ya veremos las excepciones. I want the breakfast that you served yesterday. I like it so much. Quiero el desayuno que usted sirvió ayer. Oh, me gustó tanto. Pero ya veremos. Por ahora, en términos general, no se utiliza el artículo definido delante de breakfast, lunch, almuerzo, dinner, cena o comida, supper, cena, brunch, que es un desayuno almuerzo, viene de breakfast, y lunch es una comida que no se toma ni a la hora del desayuno ni se toma a la hora del almuerzo, sino ahí entre los dos, 10 del día, 10:30. Entonces le han inventado ese nombre de brunch, que repito, es una apócope, o es más bien una palabra que surge de la primera sílaba, parte de la primera sílaba de breakfast y parte de la última parte de la palabra lunch. Brunch significa eso: desayuno o almuerzo, almuerzo, desayuno. Restaurant, hospital, Main Street,
bar. Delante de estas nombres de comida y de calles y de lugares expresos no se utiliza el término. Miremos algunos ejemplos. Breakfast is the most important meal of the day. Miren en español, lo subrayo y lo pongo en mayúscula. El desayuno es la comida más importante del día. En inglés no lleva the. No decimos the breakfast, sino breakfast is the most important meal of the day. El segundo ejemplo. Restaurants are easily found all over the main square. Los restaurantes se encuentran fácilmente por toda la plaza principal. Hospitals are out of ICUs because of the COVID plague nowadays. Hospitals are out of ICUs because of the COVID plague nowadays. Fíjense en español, los hospitales no lleva the delante de hospitals en inglés. Los hospitales no tienen UCIs debido a la pandemia de COVID de estos días. Una siguiente sección. El artículo definido, the definite article, se omite en inglés antes de un nombre propio, o sea, de Juan, Carlos, Pedro, antes de un nombre propio de persona modificado, no se utiliza. Ejemplos con nombre propio: Big John, Juanote o Juan el Grande, Old Bill, el viejo Bill, Smiling Ann, la Ana sonriente, Grumpy Aunt, el tío refunfuñador, Loving Sister, la hermana amorosa. Son nombres propios modificados. ¿Quién modifica a John? Big. ¿Quién modifica a Bill? Old. ¿Quién modifica a Ann? Smiling. ¿Quién modifica a Aunt? Grumpy. ¿Quién modifica a Sister? Loving. Entonces, delante de ese nombre modificado se omite el artículo de. Big John is working despite of his maladies. Big John is working despite of his maladies. El gran Juan está trabajando a pesar de sus malestares. Fíjense que en español lleva el gran Juan está trabajando a pesar de sus malestares. Loving sister is the way everyone used to call that nurse. La hermana cariñosa es la manera como todos acostumbraban llamar a esa enfermera. Loving sister. No decimos the loving sister. No, la hermana cariño en español, por supuesto que sí. Muy bien. Pero sí se usa antes de un nombre propio de persona modificado si el artículo definido es específico al detalle. Vamos a ver la diferencia entre el anterior y esto. Si es un nombre modificado en términos generales no se utiliza, pero con la siguiente excepción. Fíjense que se puede utilizar con los mismos Big John, Old Bill, Smiling Ann, Grumpy Aunt, Loving Sister. Miren en estos casos cómo se utiliza. The Big John that you met previously has no kinship with this one. El gran Juan que conociste anteriormente no tiene parentesco con este. ¿Cuál es la diferencia? Aquí realmente estoy hablando de un término mucho más general. The Big John that you met previously has no kinship with this one. Ya no estoy haciendo referencia a la persona como tal ahora, porque más bien estoy refiriéndome a este nuevo. With this one. Realmente estoy refiriéndome a la parte final de la oración. With this one. La siguiente. The loving sister in my hometown has even some resemblance with this one. La hermana cariñosa en mi ciudad tiene aún cierto parecido con esta. Realmente yo estoy haciendo referencia a esta. Así que no se confunda, estúdialo y estoy seguro que logrará comprenderlo. Cuando se hace referencia absoluta al Big John o el Loving Sister o Grumpy Aunt,
a ella en términos absolutos no lleva. Pero aquí yo lo que estoy haciendo es una comparación, una referencia. Este primer Big John que yo menciono, o esta primera Loving Sister que yo menciono, es comparada con la parte que dice with this one. Entonces, es claro. Si no hay comparaciones, sino una referencia absoluta, pues no debe utilizarse. Pero cuando hay una mención dentro de otra, en ese caso, sí debe utilizarse. Estúdielo, no tiene nada de complicado. Inténtelo y verá que al igual que yo y muchos otros lo hemos entendido, usted también puede entenderlo. Bueno, en sexto lugar, el definite article se omite cuando antes de nombres de idiomas no modificados. Veremos ejemplos con nombres de idiomas no modificados. English, Spanish, French, German, Italian, Russian, whatever. Ejemplos. English is spoken here, but not German. English is spoken here, but not German. Aquí se habla el inglés, pero no el alemán. También pudiéramos decir en español, aquí se habla inglés, pero no alemán. En inglés no lleva, en este caso, cuando el nombre del idioma no está modificado. Recuerden, la parte que debe recordar es el nombre del idioma no está modificado. En el segundo ejemplo, dice, Spanish has less words than English. El español tiene menos palabras que el inglés, y eso es verdad a propósito. Spanish has less words than English. No decimos, the Spanish has less words than the English. No, 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 no. Horrible. Spanish sin the, sin el artículo definido. Recuerde, si el idioma, el nombre del idioma no está modificado, no lleva artículo de. Sin embargo, si se usa el artículo definido antes de un nombre propio de persona modificado, si el artículo definido es específico al detalle. Ejemplo de usos con nombres de idiomas modificados son los siguientes. De persona. Ejemplos. The English that is spoken here has words with different meanings. Fíjense que ya aquí es el nombre del idioma, pero está modificado. Observe, the English, el inglés que se habla aquí tiene palabras con significados distintos. No estoy hablando de inglés en general, ¿está escuchando? No estoy hablando de inglés en general. Si voy a hablar de inglés en general, no lleva delante el artículo the. Espero que sea fácil de entender. The English that is spoken here has the English. Es específicamente al que se habla aquí. No estoy hablando, repito, y perdonen la insistencia porque quiero que haya claridad, no estoy hablando del idioma inglés, estoy hablando del idioma inglés que se habla aquí. Es decir, un poco del inglés, pero no es el inglés como tal, sino el que se habla aquí. El ejemplo siguiente igualmente. The Spanish from that part of Spain has remained with few alterations through the years. El español de esa parte de España ha permanecido con pocos cambios a través de los años. Fíjense que no estoy hablando del idioma español en general, sino de el idioma español de ese pedacito de España. Entonces, en este caso, el nombre del idioma está modificado. Cuando es en términos en general, entonces ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos, no lleva el artículo the. Está modificado, entonces lo lleva. Es fácil, es muy fácil, simplemente léalo, estúdielo. Recuerden, la semana pasada, o uno de estos días les hice ver o les recomendaba que, dado que esto se volverá muy voluminoso para ustedes, yo les recomendaba que
bajen el material en PowerPoint, vayan a cada una de las diapositivas, o al menos así lo hago yo. Probablemente hayan formas más efectivas, más rápidas de hacerlo. Pero ¿cómo hago yo cuando hago este ejercicio? Voy a cada una de las páginas, le doy un copiar, me voy a Word y le doy, por supuesto, pegar allá. ¿Y qué hago? Bueno, ya le rebajo el tamaño de la letra, le cambio el tipo de letra, etcétera, etcétera. Y todo este gran volumen, ustedes verán que se va transformando en un par de páginas que les recomiendo que la vayan imprimiendo porque les va a facilitar el estudio. Sin embargo, soy reiterativo, lo reconozco, les recomiendo que consigan un buen diccionario, un buen libro también de inglés como segundo idioma, que los ayude a profundizar más y más. Esto los va a ayudar muchísimo, no tengo la menor duda. Pero se requieren unas herramientas necesariamente adicionales para que usted verdaderamente crezca en este aprendizaje. No va a perder ese dinero, va a ser una inversión con él valiosa, duradera. Y si les comparto yo que tengo diccionarios con años que ustedes no se imaginan, con más años que algunos de ustedes, así que ahí los tengo todavía y los conservo, y algunos de ellos inclusive los he mandado a empastar. Sigamos. Hay una séptima regla en la cual se omite el artículo, el definite article. Y esta requiere atención, pero la podemos aprender porque yo la he aprendido y muchos otros. Se omite el artículo antes de la palabra last cuando esta palabra significa pasado. Y se omite antes de la palabra next cuando esta palabra significa próximo, porque last y next tienen otros significados también. Ejemplos en los que se omite: I took my final exams last week. No dice the last week. I took my final exam last week. Hice los exámenes finales la semana, decimos en español, la semana pasada. En inglés no lleva ese the. My mother's birthday will be next Sunday. El cumpleaños de mi madre será el domingo próximo. Recuerde, si en la oración usted percibe que significa last, pasado, y que next significa próximo, no lleva. Pero, cuando la palabra last significa último o previo y next significa siguiente, si van antecedidas del artículo the. Las palabras, una nota, las palabras last y next tienen muchos usos en los cuales sí van precedidas del artículo determinado. Sí van, por ejemplo, miren esto de caso específico. The last time we saw them was in June. La última vez, no dice la pasada, sino la última vez que los vimos fue en junio. The next in line may proceed to the far left booth. El siguiente en la fila puede pasar a la cabina del extremo izquierdo. The next in line. Fíjense que aquí no significa próximo, sino el siguiente. El siguiente en la fila puede pasar a la cabina del extremo izquierdo. No tiene ninguna complicación. Léala un par de veces y verá que será claro. Simplemente hay que recordar cuál es el significado de last y cuál es el significado de next en los que no lleva el artículo de, y en todos los demás lo lleva. Y usted puede, cuando está creando la frase o está leyendo, está escuchando, darse cuenta de cuál es el significado. Una octava regla, una octava definición. El definite article se omite antes de las palabras school, college, church, jail, cuando se refieren a la institución o antecedida de una preposición. Fácil. Veamos. Si se refiere a qué? A la institución,
no lleva el tema. Cuando se refiere, como lo veremos en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, cuando se refiere al edificio, puede distinguir usted entre school como institución, o college, o church, o jail. Como institución puede diferenciarlo de el edificio. Si usted está hablando de la institución, entonces no lleva the. Cuando esté hablando de el edificio, como veremos posterior adelantico, en esos casos sí lleva. Ejemplos en los que mencionamos la institución. Schools in downtown are crowded because of the closeness to most trains and buses. Las escuelas del centro están llenas por la cercanía de la mayoría de trenes y buses. Estamos hablando de la institución, no de los edificios. College tuition has been raised twice this year. La matrícula en la universidad la han subido 2 veces este año. No estoy refiriéndome aquí al edificio, sino a la institución. College tuition, matrícula, el costo de ella, has been raised twice this year. Fíjense el tercer ejemplo. They are going to school later this morning. El tercer ejemplo dice, they are going to school later this morning. Van para la escuela, para la institución, no para el edificio. Si se refiriesen al edificio, porque no estudian, sino que van a hacer, pero aún así, en general, veremos los casos más concretos donde se refiere ya ahora sí al edificio, y en ese caso sí se utiliza the delante de la expresión, mas no cuando estamos mencionando la institución. Sencillo, realmente sencillo para usted recordar. Fíjense, el definite article no se omite antes de las palabras school, college, church, jail, refiriéndose a el edificio determinado. Miren los ejemplos. The school on Main Street was built in 1880. The school on Main Street was built in 1880. La escuela, el edificio, la escuela en la calle principal la construyeron en el año 1880. Estoy refiriendo al edificio. The college in that small town has several Nobel Prize winners as professor. Aquí estoy refiriéndome ya también a esa institución. La universidad en ese pueblito tiene varios profesores ganadores de premio Nobel. Me estoy refiriendo específicamente a ese colegio. Al decir en inglés, esto es bien interesante porque se diferencia el inglés de nuestro idioma español. Al decir en inglés el de, los de, la de y las de, nombrando después una parte del cuerpo, se expresa normalmente the one with. Por ejemplo, el de las manos grandes, no decimos the one of the big hands. El de las manos grandes, no. The one, that's broken English. Eso es broken English. Sparkling English es the one with. El de las manos grandes. La de la boca pequeña, the one with the small mouth. El de la pronunciación sin errores, the one with the error-free pronunciation. Esto es bien importante. Esto le da elegancia. Óigalo bien. Es un sparkling English. Le da elegancia a su hablar. Cuando cuando se dice en inglés el de, la de los ojos azules, the one with the blue eyes, no the one of the blue eyes. Ugh, horrible. Eso es broken English. Decimos podemos decir el de la cabeza grande, the one with the big head. En general, recuerde, cuando hacemos referencia a el de, los de, la de y las de, nombrando después una parte del cuerpo, es referido al cuerpo. No es que vamos a decir
el que lleva el libro, el que lleva el libro, no, eso es otra cosa. The one carrying the book, eso es otro. Aquí es cuando después de el de, los de, la de y las de, sigue una parte del cuerpo. En inglés se dice the one with. Muy bien. Muy bien. También al decir en inglés el de, los de, la de y las de, indicando el traje o el vestido o el vehículo, se expresa normalmente the one in. ¿Cómo era la regla anterior? The one with, porque aquello le pertenecía. Pero ahora, si la persona está dentro de aquello que se menciona, está dentro del traje, está dentro del vestido, está dentro del vehículo, ahora se expresa the one in, no the one with, sino the one in. Es decir, no en el caso del traje azul oscuro, no decimos the one with the dark blue suit. No. Eso es broken English. Si está él dentro del vestido, decimos the one in the dark blue suit. O suite. Ambas pronunciaciones son correctas. Blue suit o suite. La del vestido rojo claro, decimos the one in the light red dress. Recuerde, la de la mano pequeña, the one with, porque ella no está metida en la mano, tiene la mano. La que tiene la mano, the one with, la que está con la mano pequeña. Pero si está dentro de aquello, entonces es, recuerde, si está dentro de ello, un traje, un vestido, un vehículo, the one in the red car, whatever. Aquí hay una nota interesante. La palabra suite o suit se refiere al vestido formal, vestido entero o con chaqueta, generalmente de los hombres, generalmente. Pero si una dama tiene un vestido de sastre, un vestido de dos piezas, etc., también se llama suite. Y dress se refiere al traje de las damas. Dress sí es un traje de damas. Entonces, suite generalmente se refiere a un vestido formal de hombre, pero es equivalente cuando una mujer tiene un vestido formal al del hombre. Se puede utilizar suite también. Muy bien. Quiero iniciar un tema a continuación un poco diferente. Es diferente. Ya terminamos el tema de the, el uso del artículo definido. Ahora vamos a hablar de algo interesantísimo, muy interesante para nosotros los de nuestro idioma. Y tiene que ver con lo que se conoce en inglés como cognates, cognates o palabras semejantes. Y esto es más bien como una advertencia, como una forma de decirle un momentico, tengan cuidado. Los dos idiomas, el inglés y el español, por algunas raíces comunes, básicamente el idioma latín y el griego, tienen muchas palabras similares en escritura y significado. Los dos idiomas, por sus raíces comunes, en este caso mayormente el idioma latín y en menor proporción el griego, tienen muchas palabras similares en escritura y significado, aun cuando no siempre, resalto, no siempre, tercera vez, no siempre la similitud de escritura signifique similitud de significado. Estos pares de palabras se conocen en inglés como cognates, y en español cognates se traduce como semejantes o afines. Esta palabra quiere decir literalmente relacionado por lazos de familia. Eso es lo que significa el término, que a propósito es de origen latino, cognate. Significa que están relacionados por lazo de familia o que se tiene el mismo ancestro. Esa palabra no solo se utiliza para el idioma, también se utiliza en las relaciones familiares. She's a cognate of mine. Estamos relacionados, lejanos, somos familiares lejanos, pero still we're cognates. Tenemos lazos de familia antiguos, somos primos terceros, no sé qué más, pero somos cognates. Sin embargo, aquí estamos tomándolo desde el punto de vista del idioma. Vamos a ver algunos específicos. En realidad son miles de términos semejantes o afines los que existen entre ambos idiomas. Muchísimos. El conocimiento de los cognates o similares no es necesariamente extendido. Oiga esto, presta atención.
El conocimiento de los cognates o similares no es necesariamente extendido entre la población angloparlante, razón por la cual el aprendiz del idioma inglés no debe hallar en los términos similares un oasis en el aprendizaje porque puede no ser comprendido. ¿Qué quiere decir esto? Ahora les voy a dar ejemplos concretos de ese particular. He aquí una lista de cognates. Son más las similitudes de significado, eso es verdad. Son más las similitudes de significado entre los cognates que la diferencia entre ellos. Es decir, entre el cognate del inglés y el cognate del español. A continuación se presenta un listado de algunos de los que no coinciden en su significado. A eso se denominan similares engañosos. Similares engañosos. Y luego voy a presentar una lista más extensa de los que sí coinciden plenamente en sus significados. Fíjense, en inglés, por ejemplo, actual, la que está en negro es en inglés actual o actually. Oiga bien, actual y actually no significan actual y actualmente. No, está equivocado. Eso es broken English, eso no tiene ninguna verdad. Realmente, vean lo que significa actual y actually, significan real y realmente. Así que cuando usted dice actually, usted no está diciendo actualmente. Si usted quiere decir actualmente, debería decir presently o currently. Pero si usted utiliza actual, está diciendo real. This is actual, es real. No está diciendo que es actual. Este es un video actual. No, entonces no diga actual. Is a present, is a live video or something like that, pero no es actual, porque actual y actually significan real, realmente, también significa en realidad. Perdonen, me estoy prolongando un poco más de tiempo, pero es importante entender esto de los cognates. Fíjense el cognate arena en inglés. Arena no significa arena en español, significa estadio en inglés. To assist. Parece que dijera asistir. No, eso no significa asistir, eso significa ayudar. Asistir se dice to attend or to help. To attend significa asistir, pero no es assist. Fíjense el siguiente, to compromise. Compromise no significa comprometerse. Yo me comprometo, I compromise. Wow, eso es broken English. No, nadie te va a entender. Compromise significa transigir, estás transigiendo, estás yendo más allá de tus valores, estás haciendo algo que no deberías hacer. Pero también significa llegar a un acuerdo, como cuando estamos discutiendo un precio o algo y finalmente we compromise. Tú pedías 40, yo te ofrecía 30 y we compromised each other. Y llegamos a 35. Discuss no significa discutir, como lo utilizamos en español de argumentar. Discuss significa conversar, tocar un tema en forma detallada. Let's discuss this matter. Discutamos este asunto, queriendo decir, vamos a mirar detenidamente, en forma detallada, este tema. Y finalmente, en esta lista de ejemplos de similares engañosos o false cognates, en inglés se dice false cognates o cognates, como se dice, similares falsos. El último es exit. Exit no significa éxito. Hay muchos chistes en inglés y en español con exit. Exit significa salida, no éxito. Muy bien. Ahora vamos a seguir con otros similares engañosos o similares falsos. Immaterial. Immaterial no significa inmaterial. No. Significa sin importancia, insignificante. Usted me dice gracias por un favor que le hice, yo le puedo decir, oh, it's okay, that's immaterial. Oh, eso no tiene importancia, eso fue insignificante. That's immaterial. Immaterial. Eso no tiene importancia, eso es insignificante. La palabra library. Library no significa librería, significa biblioteca. Escuche, to molest no significa molestar, significa abusar sexualmente. Es un delito. Molestar no es un delito en español,
pero to molest en inglés significa abusar sexualmente. Otro similar engañoso, once, no es 11, no, es una vez. To pretend no es pretender, es fingir. To retire mayormente significa jubilarse o pensionarse. No es retirarse de un lugar. Soap no significa sopa, significa jabón. Success no significa sucesión, significa éxito. Recuerden, exit no significa éxito, significa salida. Y éxito se dice success. Tuna no significa tuna, significa atún. Y finalmente la palabra vase, que pareciera vaso, pues literalmente es florero o jarrón. Ahora sí vienen una cantidad y cerramos con unos similares reales. Por ejemplo, adulto, animal, cable, center, class, color, to describe, different, distance, and explosion. Son, como puede apreciar, son similares reales. Otros similares reales: family, fruit, group, honor. Fíjense que ahí está la pronunciación, es para que noten que no se pronuncia la H. Honor, hospital, ahí sí se pronuncia hospital, en el primero no. Honor, no H. Honor, en el siguiente sí, hospital. Idea, important, information, intelligent, and list. Podrá apreciar que todos estos son similar cognates or similar cognates. That's the word. Okay.